Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Agradezco a los organizadores del área de topología, que son Patricia Pellicer y Rodrigo Hernández, por la invitación a presentar una plática en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En esta plática yo les hablaré de propiedades topológicas y semipropiedades. Bueno, entonces, ¿qué es una propiedad topológica? Una propiedad topológica es una proposición que un espacio topológico puede satisfacer o no, y que es invariante bajo el homeomorfismo. Es decir, si dos espacios son homeomorfos y uno de ellos satisface la propiedad, entonces el otro también. Por ejemplo, una de las primeras cosas que nos enseñan en los cursos de topología son las axiomas de separación. Y bueno, los vamos a recordar. Un espacio X es T0 si para cualesquiera dos puntos distintos existe un abierto que tiene a uno de ellos y no en el otro. O sea, el abierto puede tener a X y no a Y, o puede tener a Y y no a X. Entonces, en este dibujo está una representación de un abierto que tiene a uno de los puntos, pero no al otro. Esta es una propiedad topológica. La siguiente propiedad topológica es la propiedad de ser T1. Un espacio es T1, ¿sí? Para cualesquiera dos puntos distintos, hay un abierto que tiene a uno de ellos y no al otro. Hay uno que tiene a X y no a Y, y hay otro que tiene a Y y no a X, pero estos abiertos se pueden intersectar. Entonces, notemos que aquí la diferencia entre T0 y T1 es que en el T0 es una O que en el T1 se convirtió en un I, es decir, pasaron a ser las dos condiciones al mismo tiempo. Y no podemos esta propiedad hacer más fuerte con X, es decir, que un espacio es T2, si para cualquiera dos puntos distintos existen estos abiertos ajenos, U y B, que uno de ellos tiene a X y otro de ellos tiene a Y. Eso es algo más fuerte que ser T1, claro, los abiertos tienen que ser ajenos. Estas son las propiedades topológicas que nos enseñan al inicio de un curso de topología. Otras propiedades topológicas básicas, digamos, son la de ser un espacio localmente conexo. Un espacio es localmente conexo si cualquier punto tiene una base local de vecindades que son conexas. Y un espacio es semilocalmente conexo. Esta definición es de Wyborn de 1913. Un espacio es semilocalmente conexo si para cualquier punto P y para cualquier abierto U que tiene al punto existe otro abierto más pequeño que sí lo tiene, que aún no tiene, tal que el complemento del grande está contenido en una cantidad finita de componentes del abierto pequeño. Ahora, si analizamos los enunciados de localmente conexo y semilocalmente conexo, pues no son similares, hay mucha diferencia entre ellos. Y en lo que sigue, en las siguientes propiedades, a continuación veremos, hablaremos mucho de continuos, que es mi área de especialidad. Entonces vamos a definir un continuo, es un espacio métrico compacto, conexo y con más de un punto. Un subcontinuo es un subespacio cerrado, conexo y no vacío. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de continuos, un intervalo, una circunferencia, o la unión de una cantidad finita de intervalos, que puede formar un triodo, o una circunferencia y un intervalo. Hay muchos tipos de continuos. Estos son los más sencillos, aunque también los continuos no tienen que ser arcoconexos. Por ejemplo, aquí tenemos una espiral que converge a la circunferencia unitaria. Eso también es un espacio métrico compacto conexo y con más de un punto. Hay muchos tipos de continuos. Y esto lo menciono porque estas propiedades T0, T1 y T2 se pueden estudiar de la siguiente forma. Eh, un continuo diremos que es aposindético, esta definición de Jones del 41, es como la propiedad T1, pero con continuos, es decir, un espacio es aposindético, es para cualquiera dos puntos distintos, los podemos separar, cada uno de ellos para cada uno de ellos, para X existe un continuo U que tiene al X y que no tiene al Y, y que el X está en el interior de U, y existe B
otro subcontinuo que tiene al Y y que no tiene al X y que el Y está en el interior de B. Entonces, fijémonos que esta definición es muy similar a la definición de ser un espacio T1 y es la misma, solamente que ya no es abierto, ya es un subcontinuo que tiene interior a X o a Y. Bueno, Jones estudió esta propiedad, publicó un artículo en el 41 donde estudia esta propiedad. Entonces, si esta propiedad es T1, también nos podemos ir a la T0 con continuos y eso se llama semi-aposindético, que lo estudió Hagopian en el 71, 30 años después. Publicó un artículo con resultados sobre esta definición de ser semi-aposindético, cuya definición es que cualesquiera dos puntos distintos existe un subcontinuo que tiene a uno de ellos, pero no al otro. O sea, puede tener al X en su interior y no al Y, o existir otro que tiene al Y en su interior y no al X. Entonces, esta semiaposindético se relaciona con aposindético porque hay un simple cambio de una condición I a una condición O. Y por supuesto, si ya hicimos T0 y T1, podemos hacer T2. Y T2 también lo presentó Hagopian, pero antes, en 1979. Y la definición, pues, es como T2, pero con continuos. Entonces, ¿cuál es la definición? Que cualesquiera dos puntos distintos hay U y B subcontinuos ajenos de X, tales que X está en el interior de uno de ellos y Y está en el interior de el otro. Bueno, otras propiedades topológicas muy estudiadas son estas de ser homogéneo. Un espacio es homogéneo, ¿sí? Para cualesquiera dos puntos existe un homeomorfismo de X que manda un punto en el otro. El ejemplo típico de un continuo homogéneo es la circunferencia, es el continuo homogéneo más sencillo. Cualesquiera dos puntos, pues podemos encontrar una rotación del círculo que manda uno en el otro. Y esta definición de homogéneo también se puede encontrar, debilitar en cierto sentido y estudiar los continuos un medio homogéneo, que son aquellos para los cuales hay exactamente dos órbitas bajo la acción del grupo de homomorfismos en sí mismo. Es decir, los homogéneos tienen un solo tipo de puntos, todos se parecen entre ellos, y en los medio homogéneos hay dos tipos de puntos. El ejemplo más sencillo es un intervalo, tiene dos tipos de puntos. Los extremos, hay un homeomorfismo que manda un extremo al otro, y los del interior, hay un homeomorfismo que manda uno de ellos en el otro, en el interior, y los extremos no se pueden mandar al interior. Bueno, entonces, las propiedades también se pueden estudiar entre funciones. Bueno, es decir, una función también le podemos estudiar sus propiedades y una de ellas es una función confluente eh, cuya definición se debe a Haratonik. Una función entre continuos que es continua y subroyectiva es confluente si para cualquier subcontinuo de Y, cualquier componente de la imagen inversa, cuando la regresamos con la F, nos llena todo el Z. Y Haratonik también presentó esta definición de semiconfluente si para cualquier subcontinuo de Y, cualesquiera dos componentes de la imagen inversa se pueden comparar. Bueno, entonces observamos que estas definiciones de confluente y semiconfluente se parecen, pero no son muy similares en el fondo. Bueno, y para un continuo sí podemos demostrar lo siguiente. Que X es localmente conexo, implica que X es semilocalmente conexo, esto implica que X es aposindético y esto implica que X es aposindético. Aunque solamente la última implicación de aposindético a semiaposindético es natural porque hay un cambio de una propiedad de una conjunción que cambia a una disyunción. En las otras implicaciones, sí tiene una demostración no tan corta, pero se puede hacer. Y también se cumple que F confluente implica que F es semiconfluente, pero cuando nos vamos a homogéneos y con los un medio homogéneos, ahí sí homogéneo no implica un medio homogéneo.
Claro, esto se sigue directamente de la definición de homogéneo y de un medio homogéneo. No, no puede ser que homogéneo implique un medio homogéneo, pero son similares en sí. Y bueno, entonces, con respecto a estos autores de que llaman una localmente conexo, pasó a semilocalmente conexo, y de aposindético que pasó a aposindético, y de confluente que pasó a semiconfluente, eh, que si dada una propiedad P, entonces se debería satisfacer eh, que la propiedad P implica la propiedad semi-P. Eso es algo razonable que podemos pedir. Y si P y Q son dos propiedades, ¿cuándo podemos decir que Q es, la condición Q es la condición semi-P? Es decir, cuando Q es la mitad de P. O sea, aquí tenemos que tener una idea de que debemos que considerar Q como la mitad de P para llamarla la propiedad semi-P. Y bueno, con esta idea de que sea la mitad de P, hacemos esta observación sobre funciones confluentes. Una función es confluente, es equivalente a que para cualesquiera dos componentes de la imagen inversa de un continuo, de un subcontinuo Z, eh, se cumplan las ambas contenciones f de W1 contenido en f de W2 y f de W2 contenido en f de W1, es decir, estas imágenes son iguales, f de W1 es igual a f de W2, y como la función debe ser sobreyectiva, estas imágenes deben llenar todo el subcontinuo Z. Entonces, esta es una función, una equivalencia, una función confluente, y la observamos porque la definición de función semiconfluente es exactamente la misma, solamente que intercambiando este i por este o. Aquí la escribí nuevamente para no tener que regresar a la definición. Una función es semiconfluente si para cualquier subcontinuo de y, cualesquiera dos componentes, cuando las regresamos con la función, se pueden comparar. Entonces, para pasar de confluente a semiconfluente, pues sí, también cambiamos una condición i a una condición o. Este tipo de cosas la podemos observar también en los espacios que son homogéneos. Observamos que un espacio es homogéneo, es equivalente a que para cualesquiera tres puntos x, y, z exista un homeomorfismo que manda x en y, otro de y en z y otro de z en x. Entonces, los tres puntos se pueden mover uno en cualquier otro. Y podemos con esta idea definir que un espacio es semi-homogéneo si para cualesquiera tres puntos, x, y, z, hay un homeomorfismo que manda x en y, o uno que manda y en z, o uno que manda z en x. Y después de pensarle un rato, esta definición de semi-homogéneo incluye a los homogéneos y a los submedio homogéneos y nada más. Y podríamos pensar que aquí estamos cambiando una conjunción de tres cosas a una disyunción de tres cosas, entonces sería como quedarse con la tercera parte, pero no. Si un espacio es semi-homogéneo, cumple alguna de las tres condiciones, o sea, o cumple una, o cumple dos, o cumple las tres, pero cumplir dos en sí mismo no existe. Si cumple dos condiciones, si mandamos x en y y en z, entonces también podemos mandar por un homeomorfismo a z en x. Entonces, o cumple una o cumple tres. Entonces, pues sí, es como la mitad de homogéneo esta definición y se le puede llamar homogéneo, semi-homogéneo. Y esta idea de cambiar un i por un o, ya la han tenido varios matemáticos anteriormente. Uno de ellos fue Price, que observó, bueno, esta definición no es de Price, esta definición no se sabe dónde salió, pero la definición de un subcontinuo terminal, un subcontinuo es terminal, y para cualquier otro subcontinuo z que lo intersecta a y, se debe cumplir que o se queda contenido en y o y se queda contenido en z. Y aquí hay un ejemplo de un subcontinuo terminal, que es la barra límite de la compactación seno de 1 sobre x, que son ondas que suben y bajan, cuya cerradura debe incluir a la barra límite.
Y la barra límite es un subcontinuo terminal. Si le pensamos un poco, el subcontinuo terminal cumple esta propiedad. Cualquier otro subcontinuo que lo intersecte o se queda dentro de la barra límite o para salirse se tiene que comer toda la barra límite. Y como observación, Price en el 2011 observó que ser terminal, un subcontinuo es terminal si solo si para cualesquiera dos subcontinuos ajenos, Z1 y Z2, que lo intersectan, ambos se tienen que quedar en como subconjuntos de Y. Entonces son subcontinuos ajenos que intersectan a Y, ambos se quedan en Y. Entonces aquí hay una condición Y. Y Price definió semiterminal cambiando este I por una O. O sea, un subcontinuo es semiterminal si para cualquiera dos subcontinuos ajenos que lo intersecten, alguno de ellos se debe quedar contenido en Y, o ambos, pero al menos uno. Entonces, es una condición I que pasa a ser una condición O. Entonces, pues sí, para ser semiterminal debe cumplir, pues, al menos una de dos cosas que se piden para terminal. O sea, pues sí es razonable llamar a esto semiterminal, que es como la mitad de terminal. Y, por ejemplo, es un subcontinuo terminal, el ejemplo más básico es en un intervalo AB, tomar un punto C en medio, el intervalo AC es semiterminal en el intervalo AB. Es decir, cualesquiera dos subcontinuos que lo intersectan al AC, pues ajenos, uno de ellos se tiene que quedar contenido en el intervalo AC. No se pueden salir los dos porque para salirse tendrían que salirse por C y esos ya no serían ajenos. Bueno, para estudiar algunas otras propiedades con sus semipropiedades necesitamos el hiperespacio de subcontinuos de X, que lo enunciamos así. El hiperespacio de subcontinuos de X son los subconjuntos de X, que además son subcontinuos de X. Y este hiperespacio es un espacio métrico, se le dota de la métrica de Hausdorff, cuya definición por ahora no importa, solamente nos importa qué es y que tiene métrica para hablar de convergencia y todo eso. Bueno, entonces, con respecto a hiperespacios, un artículo muy importante en la teoría de hiperespacios fue este por Kelly en el 1942 y él consideró una propiedad 3.2 en ese artículo que luego se llamó propiedad de Kelly porque Kelly la inventó. Es la siguiente. Un continuo X tiene la propiedad de Kelly si para cualquier A subcontinuo y cualquier A punto de él, para cualquier sucesión que converja a A, es posible encontrar una sucesión de subcontinuos que converja al A mayúscula, de tal manera que esta sucesión de subcontinuos contengan a la sucesión de puntos para todo n. Entonces, los puntos están contenidos en los A sub n para todo n. Y bueno, es conocido que esta definición de propiedad de Kelly eh, es implicada por la ser localmente conexo. Bueno, esta definición de propiedad de Kelly, pues la gráfica que tenemos que tener en mente es la siguiente. Si tenemos un subcontinuo que tiene a un punto y tomamos una sucesión que converge al punto, entonces es posible encontrar esta sucesión de subcontinuos que converge al, al, al A, de tal forma que cada uno de ellos tenga su respectivo punto de la sucesión. Bueno, esta propiedad de Kelly, pues es implicada por localmente conexo, pero también hay continuos que no son localmente conexos, que sí tienen la propiedad de Kelly. Por ejemplo, el abanico armónico, que es el cono sobre la sucesión armónica, es decir, una sucesión que converge a un punto y tomamos el cono sobre esta sucesión. Este es un subcontinuo que no es localmente conexo, pero sí tiene la propiedad de Kelly. Y hablando de la propiedad de Kelly, Haratonic padre y Haratonic hijo en el 98 enunciaron esta propiedad que le llamaron propiedad de semi-Kelly, que dice lo siguiente: cualquier subcontinuo A de X
cumple que cualesquiera dos subcontinuos límites maximales de A son comparables por la inclusión. Y no voy a definir lo que es un subcontinuo límite maximal de A, no importa en esta plática lo que significa el subcontinuo límite maximal. Entonces, lo que sí es importante es observar que la definición de ser semi-Kelly, o tener la propiedad de semi-Kelly, pues no es muy similar con la propiedad de Kelly. Entonces, pero lo que sí probaron ellos es que si un continuo tiene la propiedad de Kelly, entonces también tiene la propiedad de semi-Kelly. Digo, la condición razonable de que una propiedad implica su semipropiedad. Pero hay algo más que las una a esta propiedad de Kelly con su propiedad de semi-Kelly. Pues no son equivalentes en principio porque hay este continuo con el abanico armónico pero con la barra límite un poco más larga. No tiene la propiedad de Kelly, pero sí tiene la propiedad de semi-Kelly. Hay que hacer ahí un análisis no trivial para ver que esto sí es cierto. No tiene la propiedad de Kelly, pero sí es la propiedad de semi-Kelly. Entonces no son propiedades equivalentes y una sí implica la otra. Y bueno, y resulta que sí hay algo más íntimo que une a estas propiedades y para eso vamos a recordar esta definición de lo que es un subcontinuo irreducible entre dos puntos. Si estos dos puntos pertenecen al subcontinuo y ningún otro subcontinuo propio de A contiene a ambos puntos. Es decir, es como el ejemplo típico de un irreducible es un intervalo que une a sus puntos extremos y en el intervalo no es posible encontrar un continuo que para pasar de un punto extremo a otro tengo que pasar por todos los del intervalo. Entonces el intervalo es un subcontinuo irreducible entre sus extremos, pero hay muchos más. Por ejemplo, el continuo cerradura del seno de 1 entre x. Esto es un continuo irreducible entre el extremo a la derecha y cualquier punto de la barra límite. No, para unir el extremo de la derecha con la barra límite por un subcontinuo hay que pasar por todos los de en medio. Y bueno, y en un artículo que estamos preparando, Chacón, su servidor, María de Jesús López y Paula Vidal, nos dimos cuenta de que la propiedad de Kelly tiene esta equivalencia. Un continuo tiene la propiedad de Kelly si solo si para cualquier irreducible entre dos puntos se cumple que cualquier sucesión que converja al A puede crecer. Hay otra sucesión a n que converge al K, donde la n es un elemento del A mayúscula n para todo n. Y también para cualquier otra sucesión que converge a B existe esta sucesión de B mayúsculas n que convergen acá, donde el B sub n minúscula está en el B sub n mayúscula para todo n. Y bueno, esto dice algo con mucho texto, pero se puede explicar más con este dibujo. Entonces, un espacio es Kelly si para cualquier K que es irreducible entre dos puntos, cualquier sucesión que converja al A, es posible encontrar esta sucesión de A mayúsculas que converja al K y que tengan a los puntos, y para cualquier sucesión de Bs, B1, B2, etcétera, que converja a B, es posible encontrar su sucesión de Bs mayúsculas sub 1, B mayúsculas sub 2, que converjan al K. Entonces, esta es una equivalencia de la propiedad de Kelly y notamos que aquí hay una conjunción, es I del inciso A y del inciso B. Bueno, entonces lo que nosotros demostramos es que si a este I lo cambiamos por un O, esto nos da una equivalencia de la propiedad de semi-Kelly. Entonces, X tiene la propiedad de semi-Kelly, sí, solo si para cualquier subcontinuo K irreducible entre dos puntos A y B, entonces cualquier sucesión que converja al A, podemos encontrar esta sucesión de A mayúsculas que converja al K y que tengan a los puntos, o cualquier sucesión que converja a B, existe esta sucesión de B mayúsculas que converja al K, que tengan a la sucesión. Es decir, o todos los que convergen al A se pueden crecer, o todos los que convergen al B pueden crecer. Y esta es una equivalencia de la propiedad de semi-Kelly. Entonces,
Esta sí es algo que nos une más a la propiedad de Kelly con semi-Kelly, que es una equivalencia donde un i se cambia a un o y una nos da Kelly y la otra es semi-Kelly. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros pudimos encontrar con esto? Bueno, nosotros encontramos que hay muchas condiciones, muchas características de los espacios Kelly que tienen cierta demostración y que una demostración muy similar es si es una demostración para un enunciado, pero considerándolo con semi-Kelly. Por ejemplo, podemos ver que la propiedad de Kelly se hereda a retractos de vecindad. Ya es conocido que la propiedad de Kelly se hereda a retractos, pero la propiedad de Kelly o semi-Kelly se hereda a retractos de vecindad. Y observamos que esto también se puede poner localmente conexo en lugar de semi-Kelly. Si si un espacio localmente conexo, tomamos un retracto de vecindad, el retracto también es localmente conexo. Y con respecto a la semiterminalidad, Price en el 2011, en el mismo artículo, dio este teorema de que si tenemos un continuo con la propiedad de Kelly y cualquier subcontinuo terminal también tiene la propiedad de Kelly. Lo que nosotros pudimos hacer es que la propiedad de semi-Kelly se comporta igual. O sea, si tenemos un continuo con la propiedad de semi-Kelly, entonces cualquier subcontinuo semiterminal también tiene la propiedad de semi-Kelly. Y esta definición técnica de continuo tródico la recordamos. Un continuo se llama triodo. Si el X se puede escribir como H unión A unión B unión C, donde A y B, C son subconjuntos no vacíos mutuamente separados, donde la unión de estos tres son subcontinuos, y es atriódico si no tiene triodos. Un continuo es atriódico si no tiene triodos. El dibujo que tenemos que tener en mente es el siguiente. Entonces, el continuo lo podemos separar con una parte H y que nos quedan tres partes separadas A, B y C. De tal forma que HA, HB y HC son subcontinuos. Y con respecto a la propiedad de Kelly, Acosta y Llanos en el 2000 probaron que si X es atriódico y tiene la propiedad de Kelly, entonces cualquier subcontinuo tiene la propiedad de Kelly. Y nosotros, con esta nueva equivalencia, podemos demostrar que esto también se vale para semi-Kelly. Y X es semi-Kelly y atriódico, cualquier subcontinuo es semi-Kelly. Y también las Acosta y Llanos probaron que si una compactación con residuo X, si Y tiene la propiedad de Kelly, entonces el X es atriódico. También nosotros pudimos demostrar este resultado análogo con la propiedad de semi-Kelly. Si Y es una compactación con un residuo X, una compactación del 0,1 con residuo X, y Y tiene la propiedad de semi-Kelly, entonces el X es atriódico. Por ejemplo, el intervalo es un continuo Kelly y esta compactación es una compactación Kelly, el intervalo pues es atriódico, pero esta propiedad no es exclusiva del arco, también hay continuos encadenables con la propiedad de Kelly. Para cualquier continuo encadenable con la propiedad de Kelly es posible encontrar una compactación del 0,1 con residuo este encadenable, donde la compactación completa sí es semi-Kelly. Este resultado lo probaron Bin y Fratonic para Kelly y nosotros lo probamos para semi-Kelly. Y lo mismo para circularmente encadenables, lo probé su servidor en el 2011 para circularmente encadenables y ahora pudimos generalizar esta prueba para eh, circularmente encadenables semi-Kelly. El ejemplo es un círculo, esta es la única compactación Kelly y semi-Kelly, una espiral. Y esta espiral tiene esta característica. Este es un continuo atriódico con la propiedad de Kelly, y tal que sí existe una compactación con residuo X con la propiedad de semi-Kelly y no existe una compactación con la propiedad de Kelly. Entonces sí hay una semi-Kelly, pero no hay una Kelly. Y Kelly estudió esto para ver la contractibilidad. Él vio que los continuos con la propiedad de Kelly tienen hiperespacio contráctil y sigue siendo una pregunta abierta si los continuos con la propiedad de semi-Kelly, será cierto que el hiperespacio es contráctil o no. Y bueno, y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.